hoy tendrán que tener más tolerancia conmigo porque estoy medio, todavía no recuperado del viaje. El sueño me gana. Pero bueno, vamos a retomar digamos, camino a través de las Escrituras para encontrar las huellas del Espíritu Santo. El lunes pasado habíamos mirado algunos textos que tenían cosas en común, ¿no? El Espíritu Santo estaba vinculado con lo profético, ¿no? Inclusive desde ese viejo texto de la tradición eloísta en Números. Después nos fuimos a ver del ciclo de Elías y de Eliseo, ¿no? Que también tienen en común que provienen de la tradición del Reino del Norte, ¿no? Hoy vamos a avanzar también un poquito en el tiempo y irnos a fijar en la mirada del Reino del Sur y digamos, el que va a ser nuestro, nuestro lugar de tránsito va a ser el libro del profeta Isaías, y vamos a ver cuatro textos cortitos, pero de este texto de Isaías que es tan interesante, eh, de distintos momentos, ¿no? De distintos momentos de la historia. Vamos a arrancar claramente con el profeta Isaías, el profeta histórico, así que nos vamos a meter en la tradición del sur, del reino de Judá, donde el centro de las cosas pasaba por el rey, ¿no? Así como en el norte el centro era el profeta, ¿no? En el sur va a ser el rey, ¿no? Digamos que donde uno ve encarnada la presencia de Dios en medio del pueblo, es el rey, que es el ungido de Dios, de alguna manera. Y bueno, vamos a ver cómo en estos textos, con ese ideal monárquico, ¿no? Que también el ideal monárquico de Israel es interesante porque se tiene que distinguir de los reyes que están alrededor, de los reyes de los cananeos. No se distinguieron. Claro, lamentablemente la historia muestra que no se distinguieron y, como dirían los textos, ¿no? E hicieron lo malo ante los ojos del Señor, ¿no? Varios reyes tienen, digamos, ese juicio sobre ellos, e hizo lo malo, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Pero vamos a meternos. Así que Isaías va a ser nuestro guía en este caminar de hoy. Y el primer texto que vamos a tomar va a ser de Isaías, capítulo 11, ¿no? Por favor, si alguien puede y tiene ganas de leer, 11 del 1 al 5. Que por supuesto, todos los textos que vamos a ver hoy son todos textos conocidos. Sin duda los han leído, los han escuchado también en la liturgia. No son textos extraños. Van a ver que son bien conocidos. Así que si alguien tiene Isaías 11 del 1 al 5, se agradece la lectura. Isaías, ¿cuánto? 11, 1 al 11, 5. 11 del 1 al 5. Leo entonces. Adelante, por favor. De este tronco, que es Jesé, sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. El Señor no juzgará, Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Muchas Hasta gracias. ayer. Ah, ¿Mm? Este texto, bueno, lo conocen, este del retoño, como dice, de una vara, del tronco de José, un retoño de sus raíces, ¿no? El contexto de este texto es
es la parte final de la primera parte del ministerio de Isaías, ¿no? Eh, bueno, se extiende un poquito más y después ya lo que viene después del versículo 9 quizás ya es un poquito de otro momento, y está en el marco de esa primera parte, que son los capítulos del 10 al 11 y su contexto histórico, así más ajustadito, es un contexto de guerra, ¿no? Lo pueden ver en el capítulo 7 ahí está más explicitado, ¿no? El capítulo 7 nos cuenta que esto está en el marco de la guerra en- entre Judá, el reino del sur, y la alianza entre el reino del norte, Israel, con los arameos, con el reino de Damasco, ¿no? Así que está en ese contexto. ¿Qué, qué es lo que busca esa alianza entre el reino del norte y Damasco? Buscan destronar la dinastía davídica en Judá, justamente. Entonces, estas palabras sobre el rey no son menores en este contexto, porque lo que está alrededor amenaza justamente esa continuidad dinástica, ¿no? Que tuvo todo el reino, en el reino del sur solamente reinó la dinastía de David, ¿no? Cosa distinta, que en el reino del norte se fueron sucediendo distintas dinastías, algunas muy breves. La única más larga, más estable fue la de Omri, ¿no? Que quizás también fue la que llevó a su esplendor el reino del norte, ¿no? La de Omri fue el padre de Acab, ¿no? Para que más o menos se ubiquen. Eh, pero el reino del sur tuvo esta estabilidad, que también desde los textos bíblicos es la promesa de Dios, que siempre, ¿se acuerdan de esa promesa? Que siempre se va a sentar un descendiente de David en el trono de Jerusalén. Entonces, bueno, atentar contra esto, pretender cortar la línea dinástica de Judá, es un asunto que desequilibra, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto de nuestro texto que como ven, lo que hace el profeta es recordar las promesas de Dios sobre los descendientes de David, ¿no? O sea que saldrá una vara, es decir, no, y por más que estos quieran agredirnos para cortar esto, va a haber un retoño, o sea, no, la dinastía no va a quedar trunca y por supuesto después va a añadir promesas que tienen que ver con este, el Espíritu de Dios que está sobre ese rey y si le pararon la oreja en la lectura van a ver que el rey tiene cometidos muy importantes, que son las de hacer justicia y sobre todo el profeta se encarga mucho de decir que es justicia sobre los pobres, sobre los débiles, sobre los vulnerables, ¿no? No es no es menor lo que el profeta dice acá sobre esta casa de David que tiene este cometido de hacer justicia en el mundo, generar estas bases para que el pueblo pueda vivir bien, ¿no? Algunos lectores, pensando en este texto que es de mucha esperanza, porque esto de justicia y esas cosas, ni en los tiempos de Isaías ni en los nuestros son realidades muy palpables, digamos. Es un texto pero lleno de esperanza, hace pensar, tanta esperanza es más propio de los textos de después del exilio. Pero uno podría pensar que, bueno, el profeta conoce lo que es la monarquía y pese a las decepciones, porque vivió en el periodo del reinado de algunos reyes que no fueron de lo más granado de los reyes de Judá, Isaías apuesta por esa esperanza en las promesas de Dios sobre la monarquía de David, pero es más probable que esté pensando en un rey en particular, ¿no? Que sí, que fue un buen rey, que fue el rey Ezequías, ¿no? El rey Ezequías. Así que bueno, esto claramente es un texto monárquico, de esta línea de pensamiento monárquico, y que
lleva las cosas hasta la raíz de la monarquía, ¿no? Porque menciona al papá de David, ¿no? Así que lleva bien a las raíces un texto monárquico que se quiere eh, partir desde las mismísimas raíces de la monarquía, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque en realidad, como los reyes de la dinastía davídica se fueron sucediendo, cada advenimiento de un nuevo rey es una especie de nuevo nacimiento, es una nueva oportunidad, es una puerta abierta a la esperanza. A veces esperanza que ha defraudado, otras veces pocas, ¿no? Una esperanza que se hace más palpable, ¿no? Como fue el caso de Ezequías en particular, por ejemplo, que es de los tiempos de Isaías, ¿no? Estamos, no lo dije, pero por las dudas, estamos en el siglo VIII, en el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Un siglo muy interesante en todo el- 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 el mundo mediterráneo, para que más o menos nos ubiquemos. Isaías por ahí es de la época de la fundación de Roma. Roma se funda en la mitad del siglo VIII. Es de la época que el siglo VIII también es cuando se escribe, se empieza a escribir, a poner en letra la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿no? Así que este es el momento histórico que se está viviendo en este pago de aquí, en ese rinconcito del Mediterráneo. Así que entonces, claramente un texto monárquico, que justamente confrontado con lo que habíamos leído el lunes pasado, ¿no? Donde el espíritu estaba ligado claramente con lo profético, bueno, acá va a estar ligado con lo monárquico, ¿no? ¿No? Esto es porque con lo profético queda muy claro porque estamos muy acostumbrados, porque para ese lado va el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, el texto de Joel, ese que a veces se lee en Pentecostés, ¿no? Que la profecía es don del Espíritu Santo. Pero en textos como este, del Antiguo Testamento, y en especial en textos anteriores al exilio, el Espíritu es algo que es propio del rey, es algo que corresponde al rey, porque justamente esa unción que recibe para ser consagrado como rey, de alguna manera lo vincula con Dios, con Dios y con su espíritu. Y tenemos un texto muy interesante para, que nos da cuenta de esto y que también debe ser una historia que ustedes conocen. Se acuerdan cuando el profeta Samuel unge a David como rey? Allá en el capítulo, es el capítulo 16 de Primera Samuel, ¿no? Toda esa historia. Una historia, bueno, yo qué sé. Son esas historias que son también propias para la escuela bíblica, porque es muy bonita, si se acuerdan. Samuel que está ahí, porque el que reina es el rey Saúl, ¿no? Y bueno, el profeta Samuel conversa con Dios sobre estos asuntos y le dice, pero ¿cómo hago para ir? Porque Dios lo manda a ungir a este nuevo rey en lugar de Saúl, que no ha sido rey conforme a la voluntad de Dios. Y Samuel le dice, pero si Saúl se entera, me mata. Entonces, bueno, hay una artimaña para decir, voy a hacer unos sacrificios al desierto. Y ahí el profeta Samuel va, y va, bueno, a la casa de Isaí, y le pregunta por sus hijos, ¿eh? Y acá de seguro se van a empezar a acordar de la historia, y el bueno de Isaí le presenta a su hijo primogénito. Samuel le dice que no, le pregunta si tiene más hijos, y van pasando todos los hijos, y ninguno. El profeta dice que no es ese, y al final le pregunta, ¿no tenés otro? Y bueno, sí, está el más chiquito, el que está cuidando las ovejas, patatín que patatán. Bueno, tráelo. Y efectivamente ese es David, y el profeta lo unge. Les voy a leer el último versículo porque es el que nos habla a lo que quería ir, el versículo 13, ¿no? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David, ¿no? Se levantó luego Saúl y volvió a Rama, ¿no? Después de haber cumplido con su cometido, perdón, Samuel, el profeta Samuel vuelve a su casa. Pero desde el momento de la unción de Samuel sobre David, el
espíritu del Señor está sobre David, ¿no? Así que vean la vinculación en estos textos, qué importante que es la vinculación del rey como ungido, queda vinculado con Dios a través de ese espíritu que le inviste como rey, ¿no? Así que eh, ese espíritu, ¿no? Del cual ahora en nuestro texto de Isaías nos está hablando, es el que, digamos, permite que el rey pueda llevar adelante las funciones para las cuales Dios lo ha llamado, para los cuales Dios lo ha ungido a través, bueno, de los profetas, bueno, en el caso de David es el profeta Samuel, es el espíritu, ¿no? Y estas funciones reales, por las que nos dice acá, que tiene que ver con el ejercicio de la justicia, del poder, todo esto, que son propias, propias de Dios, vienen propias del rey, perdón, vienen a él por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Es por eso que el rey está investido para poder ejercerlo, pero por Dios, por la gracia de Dios, y esto se hace a través de este espíritu que le permite tener, como dice nuestro texto, sabiduría, inteligencia, consejo, poder y conocimiento y temor de Dios, ¿no? Este set de atributos en el rey viene a través del Espíritu Santo, porque estas funciones no son automáticas que el rey las tiene, sino que son recibidas de parte de Dios, ¿no? Y en particular, el rey va a necesitar el espíritu de conocimiento, ¿no? De esto este, va, va- va- va a insistir el profeta, porque el versículo 3 reitera, y le hará entender diligente en el temor de Dios, ¿no? El rey necesita este conocimiento y este temor de Dios para ser un rey conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces el espíritu entra en acción es justamente en la obra del rey, ¿no? Y luego el texto, y justo ahí a partir de este versículo 3 de alguna manera nos empieza a hablar de las consecuencias prácticas que debería tener justamente esta unción del Espíritu sobre el rey, ¿no? ¿Mm? No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, ¿no? El juicio del rey no va a ser como eso, bueno, este es amiguito mío, no pasa nada, ¿no? Cosas que ustedes de seguro nunca han oído hablar que suceda así. Bueno, eh, no, el rey no va a ir por ese lado. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu de conocimiento y de temor de Dios, ¿no? Sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿no? El rey también está investido con el poder para reprimir y eliminar la maldad, ¿no? Es cosa seria. Y el último versículo es interesante, ¿no? Y será la justicia, yo estoy leyendo Reina Valera, como siempre, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, ¿no? Porque la justicia es lo principal que tiene que ejercer el rey. Y de eso también nos da cuenta por ejemplo, sí, se lo leen ustedes si quieren. El Salmo 72 queda muy claro que es la justicia es lo que el rey debe hacer, ¿no? O Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará al pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, los collados justicia. Bueno, y sigan, léanse el Salmo 72, ¿no? La justicia es lo que tiene que hacer el rey. Pero, ¿no? La justicia que consiste no solo en reparar los errores de las malas acciones de los impíos, sino también, digamos, de dar, este sería más el concepto de Aristóteles, de dar a cada cual lo que le corresponde. Y bueno, para esto, para esta acción se necesita fuerza. Y justamente a eso viene esa última expresión, ¿no? La de hablar de él, como dice
el texto, el ceñidor de su cintura, el cinto de sus lomos, ¿no? Esa es la expresión que tiene que ver con la fuerza y el poder que, que invisten al rey, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios no solo le da las funciones, los atributos al rey, sino también le tiene que dar los medios, le tiene que dar la fuerza y el poder para poder ejercer, para que esta justicia sea, sea hecha, ¿no? Y bueno, el texto después del 6 hasta el 9 va a progresar de manera que se nos dé a conocer las consecuencias de de- del accionar de un rey lleno del Espíritu de Dios, que tienen que ver con la paz, con la armonía, ¿no? Que es el que... Es muy bonito lo que sigue, se acuerdan ese que el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Sí, sí, las consecuencias del buen accionar del rey ungido por el Espíritu Santo son la paz y la armonía, ¿no? Una lectura de la historia de Judá nos da cuenta de que, bueno, muchos reyes resistieron la acción del Espíritu Santo porque no hubo ni paz ni armonía y, por supuesto, mucho menos justicia. Pero lo importante de este texto es que Isaías nos vincula claramente el espíritu con el rey y pone la esperanza, y esto lo vamos a dejar acá, la esperanza en esta función real de un rey que, lleno del Espíritu Santo, obra la justicia. Quedémonos ahí, que nos resuene en el oído, un rey lleno del Espíritu Santo que obre la justicia, ¿no? Y esta es la idea del reino del sur. El espíritu es propio del rey, que es lo que lo inviste para poder llevar adelante la voluntad de Dios. No su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora vamos a dar un pasito más y nos vamos a ir a un texto del siglo siguiente, ¿no? De eso que los estudiosos, los que saben de Biblia, llaman del segundo Isaías, ¿no? Estamos en el tiempo del destierro. El texto que nos va a ayudar en esto va a ser Isaías 42, del 1 al 7. Así que si alguien lo quiere buscar, Isaías 42, del 1 al 7, se agradece que lo lea. Vamos a buscarlo. Bien. ¿Alguien lo tiene? Y puedo leer, Por favor, por favor. sí. Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y al espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por las manos. Te guardaré y te pondré por pacto el pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muchas gracias. Bueno, este texto es uno de esos, es un texto de una sección interesante de este segundo Isaías, de tiempos del destierro, y es uno de los cuatro textos que hemos dado en llamar los cantos del siervo, ¿no?
que se extienden. Este es el primero de todos. Eh, Después viene uno en el 42, en el versículo, en el capítulo 50, y otro al final del 52 y los primeros versículos del 53. Los leemos también, están en las lecturas litúrgicas, ¿no? Y este texto tiene dos partes, dos partes, ¿no? Quizás que tengan orígenes distintos. Pese a eso, estos poemitas los tomamos como comunidades bastante interesantes de sentido. Si le prestaron atención a la lectura, van a ver que resuena mucho un tema que ya vimos en el texto anterior: la justicia, el establecimiento de la justicia, ¿no? Esto es necesario. Pero acá va a aparecer un personaje, ¿no? Acá no se habla de rey, y claro, estamos en el destierro ya. El último rey se fue de viaje encadenado a Babilonia, claro. No. De ahí, la monarquía, de acá en más, lo que sigamos leyendo, ya no hay más reyes, ¿no? Pero aparece este personaje que es llamado aquí mi siervo, ¿no? Mi siervo, y que es calificado como el escogido, el elegido, ¿no? Y hay un pasaje interesante que quisiera compartir con ustedes, también después se lo buscan y lo leen con atención, que está en el Salmo 89, que en el versículo 3 dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, ¿no? Esto de siervo y escogido se le aplica, ¿no? Esto es lo importante, esto de siervo y escogido se le aplica a David, ¿no? Es decir, que en el fondo todavía seguimos pensando en ese ideal de rey conforme a la voluntad de Dios, ¿no? El siervo es el escogido, es el siervo y es el escogido como fue David, ¿no? ¿Y qué es lo que, cuál es la misión del siervo? Es bien clara, ¿no? Es un texto que en esto, la misión del siervo nos queda muy, muy clara, ¿no? Él traerá justicia a las naciones. Miren que acá ya se abre un poco, porque justicia a las naciones, ¿no? Al mundo. eh, los versículos después nos saltamos al 3, ¿no? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley, ¿no? La misión de este siervo elegido de Dios es bien, bien clarita, y tienen que ver con la justicia, ¿no? Con implantar el derecho. Pero, ojo, porque acá, si uno mira bien esto, lo que se espera de este siervo elegido de Dios no es un legislador, no alguien que legisle, que digamos proponga a la sociedad un nuevo código, sino alguien que, como sigue nuestro texto, que restablezca la justicia quebrada, que abra los ojos, ¿no? ¿Dónde está? Mm, Para que abras los ojos de los ciegos, ¿no? Eh, que, Porque esta justicia que se está reclamando aquí en este texto no la podemos reducir a la casuística de los tribunales. Tiene que manifestarse, ¿no? Desde el centro, desde el corazón se tiene que manifestar, porque esta es la esperanza. Lo demás es volver a dar vueltas sobre el mismo tema. Acá hay que abrir ojos, hay que sacar de los encierros, hay que disipar tinieblas. Esto es lo que viene a hacer este siervo escogido. No, no a generar nuevas leyes, no a legislar, viene a abrir ojos, a disipar tinieblas, a liberar. Y esto es lo importante de este texto. ¿Y cómo? ¿Cómo va a llevar adelante esta labor, este siervo? Bueno, ¿no? Lo de siervo, esta calificación siervo y elegido, nos remiten, ¿no? Por aquello del Salmo 89, nos remiten a la monarquía, a la realeza, ¿no? En cambio, los otros conceptos, la justicia, el espíritu, nos remite a lo mesiánico, ¿no? Este,
Entonces, acá es donde juega el papel el espíritu. ¿Cómo puede este siervo elegido, que va a hacer una transición, porque en este periodo ya reyes no hay, va a ser una transición de lo monárquico a lo mesiánico? Bueno, el texto es bien claro. He puesto sobre mí, sobre él, mi espíritu. Lo va a hacer a través del espíritu. ¿A quién se estará refiriendo acá el profeta? Y bueno, algunos, bueno, proponen un personaje real que bien podría ser Ciro, porque también ahora que estamos en el siglo sexto es el siglo del auge del imperio persa, que después se va en el siglo siguiente a agarrar con los griegos. Ahí la batalla de las Termópilas, Maratón, Salamina, Platea, ¿no? Bueno, eso va a ser el siglo siguiente en este imperio aqueménida ascendente. Pero el primero de estos, del fundador del imperio persa, Ciro el Grande, va a ser el que va a dar el permiso para que los cautivos de Babilonia puedan volver a Jerusalén y reconstruir esa ciudad, ¿no? Bueno, de alguna manera Ciro podría encarnar esta esperanza pero ya reyes no va a haber, ¿no? Entonces este texto ya nos está mostrando esta transición, que esos ideales de la monarquía, de ese rey que hablábamos en el otro pasaje, que viene a hacer la justicia, ungido por el Espíritu Santo, va a ir desplazándose a otro rey, al rey Mesías, que también viene a hacer la justicia, a implantar la justicia en nuestro mundo para abrir ojos, para liberar a los que están ahí apretados de sus prejuicios, de las opresiones, y para disipar las tinieblas, bueno, que, que bueno, de alguna manera también oscurecen nuestra capacidad de poder ver, ¿no? Y actuar en nuestro mundo con alegría y con esperanza. Vamos a seguir adelante. Ya pasó el destierro, se ha vuelto a Jerusalén. Ciro ha dado un edicto en que permite retornar y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Así que ahora nos vamos a un texto de ese otro discípulo de Isaías que llamamos el tercer Isaías, ya en el post-exilio, después del exilio. Y el texto que nos va a guiar en esto, un texto bien cortito, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Si alguien lo tiene, y este sí que lo conocen. Si alguien lo tiene, por favor, un texto bien conocido. Bueno, en realidad no conocemos no es tan leído este texto, sino al que lo lee en el Nuevo Testamento. El 61 de, perdón, de cuándo 1 al 3, Alicia. bueno. 60. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza. Ellos serán llamados encinas de justicia, plantación del Señor para su gloria. Muchas gracias. Bueno, el texto lo conocen, inclusive se leyó este año, porque es un texto de Lucas, ¿no? Lo hemos leído tempranito. Es este texto que lee el Señor en la sinagoga de Nazaret. E inclusive Lucas no solamente lee el texto Jesús, sino que también hace una homilía sobre este texto que Lucas la registra. Tenemos la homilía que Jesús dijo, es muy cortita, claro. Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, ¿no?
poca cosa. Bueno, así que texto conocido, pero vamos a meternos en el texto de este tercer Isaías, ¿no? Ya estamos en un momento que el imperio de Babilonia ya ha desaparecido, se acabó, ya no está más Babilonia, la que destruyó el templo, la que llevó cautivo al rey, la que llevó cautivo a todos los grandes y a los obreros y artesanos de Jerusalén. Ahora la potencia que se ha erigido en estos pagos es el imperio persa, ¿no? Y Ciro ha permitido volver a Jerusalén, volver, poder reconstruirla, levantar nuevamente sus murallas, pero pese a eso, en el pueblo lo que cunde es el desánimo y la infidelidad también, ¿no? Eh, las cosas han cambiado, son otros tiempos, ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, no son tiempos felices pese a poder volver, y es ahí donde este programa, porque nos cuesta que este programa de este enviado de Dios tiene lugar y anuncia nuevos tiempos, tiempos donde, digamos, buenas nuevas, un evangelio, unas buenas nuevas a los abatidos, ¿no? A vendar a los quebrantados, ¿no? Predicar la libertad, apertura de las prisiones, ¿no? Hay un nuevo tiempo que se abre, ¿no? Este nuevo tiempo, el año de gracia del Señor. Bueno, esa es la misión de nuevamente, un ungido, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, ¿no? De nuevo encontramos espíritu vinculado con una misión, ¿no? Como en el caso del texto anterior, un espíritu y una misión. Acá también, espíritu y misión. Pero, a diferencia del texto que leímos antes, del texto 42, aquí sí se hace explícita la unción, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Que el fruto de esta unción es el espíritu, ¿no? Este espíritu que unge a elegido. Y al vincular esto de unción y espíritu, nuestro pensamiento sí ahora puede ir claramente al rey, ¿no? Esto es espíritu y unción nos vincula al rey, el rey del primer texto, ¿no? Pero, claro, ahora sí, ya no hay más rey. Eso es cierto. Entonces, ¿quién? No, una posibilidad, que sabemos que es en este periodo del post-exilio, el personaje central en la vida del pueblo es el sumo sacerdote, que también los sumos sacerdotes van a ser ungidos también, y van a tener funciones judiciales, no solo de liderazgo espiritual, ¿no? En torno al sumo sacerdote van a funcionar las cosas para el pueblo de Dios, ¿no? Pero digamos que la historia también demuestra que los sumos sacerdotes no fueron pero lo que lo que leemos en este texto nos lleva a pensar más en una figura de un profeta, ¿no? Esto es lo de más, más de lo que identificamos mejor, ¿no? Que viene a anunciar estas cosas, el año de gracia de Dios, ¿no? El día de la ira de Dios. Esto cuadra más con, con un profeta, ¿no? Si la línea fuera esta, ¿no? Que el personaje, este ungido de Dios, es un personaje de cuño profético, entonces, digamos, de alguna manera, esa imagen de rey se ha ido deslizando, ¿no? Y sustituido por la imagen del profeta, ¿no? Ya en la línea aquella de allá atrás del Deuteronomio, profeta como tú, levantaré en Israel, ¿no? O sea, ya ahora, si bien este ideal de la monarquía, del ungido de Dios, ahora que no hay más reyes, ni los habrá, ya después de esto ya no hay más reyes en Israel. Bueno, se ha desplazado a este rey Mesías,
que va a tener un rol profético, va a actuar como un profeta, ¿no? Cumpliendo esto de profeta como tú, levantaré en Israel. Por lo tanto, este nuevo personaje, más profético que monárquico, que no hay más monarquía, sí va a asumir las funciones de la monarquía, las funciones queridas por Dios de la monarquía, es decir, construir la justicia, la felicidad y el bienestar del pueblo, ¿no? Ser el padre, el pastor del pueblo de Dios, ¿no? O sea, pero ahora ya va a ser este rey Mesías, este rey Mesías de corte profético. ¿Bien? Pero sea como fuere, el asunto que la vinculación ahora, a partir de este texto, del ungido con un profeta, es más que razonable. ¿No? Ya no es el ungido, el rey, el espíritu ya no es asunto del rey, sino ahora el espíritu vuelve, como en aquellos viejos tiempos, es el espíritu del profeta, del que viene a anunciar la buena noticia por parte de Dios, ¿no? Y lo que es constante en esto, en este caminito que hicimos hasta ahora, y vamos a hacer un textito más nomás de Isaías, es que el Espíritu sigue siendo el don de Dios para lograr la justicia, el bienestar, la felicidad del pueblo, pero del pueblo oprimido, no de los poderosos que no tienen necesidad de estas cosas, sino de aquellos, los que están quebrantados de corazón, los que están cautivos, los que son ciegos. Bueno, a esos, ¿no? El Espíritu sigue siendo el don que Dios da a la humanidad para que pueda hacerse justicia, para que se pueda llevar felicidad, plenitud, bienestar a estos, a los oprimidos. ¿No? Y por eso, no es en vano, que Lucas toma este texto y es el texto que lee Jesús al iniciar su ministerio en la sinagoga de Nazaret. ¿No? Y vamos al último texto que vamos a ver hoy, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Está un poquito, pasen, quizás tienen que dar vuelta a la hoja nada más en sus Biblias, en la mía por lo menos así es, capítulo 63, los versículos 7 al 14. Este va a ser un texto un poquito distinto de los que vimos, pero interesante también. Isaías 63, 7 al 14, si alguien lo tiene. Yo lo leo. Ah, por favor. Yo quiero hablar del amor del Señor, cantar sus alabanzas por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por su inmensa bondad con la familia de Israel, por lo que ha hecho en su bondad y en su gran amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, hijos que no habrán de traicionarme, y Él los salvó de todas sus aflicciones. No fue un enviado suyo quien los salvó, fue el Señor en persona. Él los libertó por su amor y su misericordia, los levantó, los tomó en brazos. Así lo ha hecho siempre. Pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad. Por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra. El 14. Entonces se acordaron de los tiempos antiguos, de Moisés que libertó a su pueblo, y se preguntaban, ¿dónde está Dios que salvó del Nilo a Moisés, pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en Moisés su Santo Espíritu? El que hizo que su glorioso poder acompañara a Moisés, el que dividió el mar delante de su pueblo para alcanzar fama eterna, el que los hizo pasar por el fondo del mar sin resbalar, como caballos por el desierto, como ganado que baja la llanura. El Espíritu del Señor los guiará. Así condujo a su pueblo y alcanzó fama y gloria. Muchas gracias. Bueno, este texto también, postexílico, un texto que me pertenece a una sección
que es un poquito, no es muy estructurada, bueno, de esta parte final del tercer Isaías, tiene lo que sí, un género literario particular, no es el único lugar que aparece en las escrituras, que es esto es lo que acaba de leernos Raquel, es una lamentación, ¿no? De hecho, hay un libro que justamente de cabo a rabo tiene este género, que es el famoso libro de las lamentaciones, pero hay lamentaciones, este género lo encontramos en, en, en otros en otros textos. Pero en el nuestro de hoy, ¿sí? Esto es una lamentación. Y justamente este pasaje 7 al 14 recoge lo que es el género, ¿no? Es re- recordar el pasado, ¿no? El pasado, las buenas cosas que Dios ha hecho, ¿eh? Que de alguna manera este recuerdo del pasado, de lo bueno que Dios ha hecho, es lo que va a justificar que la intervención de Dios que va a venir va a ser eficiente, ¿no? Pero para eso hay que pasar por un reconocimiento de los pecados y de que Dios, ¿no? En esos tiempos también nos ha llamado, ¿no? Nos ha llamado a Él, nos ha llamado a disfrutar de su salvación, pero no lo hemos escuchado, ¿no? Esto es género de lamentación, ¿no? Recordar las buenas obras de Dios para anunciar su próxima acción, pero pasar primero por recordar que hemos olvidado la alianza, porque Dios nos ha convocado a vivir esa alianza, pero la hemos dejado de lado, ¿no? Sin duda, lo que está por detrás, el sentimiento que está por detrás de este texto es la destrucción de Jerusalén, Jerusalén, el reino que, que ha acabado, ¿no? Y también algo para destacar de este texto, que tiene un carácter colectivo, ¿no? No es una oración individual, sino de una comunidad que se presenta ante Dios e implora, ¿no? Que está una comunidad, un pueblo que se presenta ante Dios y que hace recordar los viejos tiempos, ¿no? Los buenos viejos tiempos en el cual se vivía ese cuidado paternal, cariñoso de Dios, ¿eh? Y después a recorrer un poquito esa historia de Dios, de ese Dios que ha acompañado a ese pueblo, ¿no? Y bueno, también van a pasar por la parte de rebeldía, de castigo, ¿no? Porque han sufrido las consecuencias de sus rebeldías, pero en esta necesidad de recordar, de alguna manera, también reviven los beneficios, ¿no? Los beneficios recibidos por Dios y reconocen sus pecados, y esto es lo que va a abrir la puerta a la acción de Dios, a este Dios que más adelante veremos cómo que va a actuar, ¿no? Eh, Actuando con su liberación, ¿no? Así que este texto prepara, ¿no? Esta manifestación de Dios, de la manifestación de la salvación de Dios, un Dios salvador. Lo que es interesante de este texto, y también por eso quería compartirlo con ustedes, es que en los versículos 10 y 11 utiliza una expresión que aparece acá y en otro lugar del Antiguo Testamento, únicamente y que de repente a nosotros nos suena mucho en nuestros oíditos, que es, tanto en el 10 como en el 11, Espíritu Santo. Es estos dos versículos, 10 y 11 de Isaías, de acá de 63, Isaías, y el otro, si alguno se acuerda, está en un salmo, el Salmo 51, ¿no? Ese misericordia, ten misericordia de mí, ¿no? En el que dice en el versículo 11, y no me quites tu Espíritu Santo. No me quites tu Espíritu Santo, ¿no? Son los únicos tres lugares donde aparece en el Antiguo Testamento esta expresión, Espíritu Santo. Lo confirmé
tuve que buscarlo en griego porque hebreo yo no sé, así que sí, dice Espíritu Santo. To pneuma to aion, ¿no? Después busqué en la Biblia hebrea, que la tengo, aunque la tengo más de adorno en la biblioteca, y sí, busqué la palabrita que, la única palabra que podía identificar en el versículo era ruach, la encontré, y al lado de la palabra ruach dice Kodesh, santo, Espíritu Santo, ¿no? Así que, bueno, y esto de repente a nosotros, que estamos muy acostumbrados en el Nuevo Testamento a oír la palabra Espíritu Santo, les tengo que decir que lamentablemente en este texto de Isaías, al igual que en el Salmo, no juega ningún papel teológico. Lo único que hace es juntar un atributo de Dios con su espíritu. ¿Mm? El atributo de la santidad de Dios lo junta con el espíritu de Dios, pero no tiene ninguna significación. En estos textos no tiene una significación, no juega un papel teológico, nada. Bueno, en el Nuevo Testamento sí lo va a jugar, pero acá, pero acá no. Lo que sí es interesante en el 11, que nos recuerda el primer texto con que empezamos estos encuentros, Números, porque nos vuelve a ese texto de Moisés, cuando este Espíritu de Dios se, se reparte, y sobre todo la última parte, cuando Moisés, confrontado con aquellos que no quieren que la cosa se reparta, Moisés, ojalá que todo el pueblo tenga el Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que digamos, nos pone de vuelta sobre este camino de este Espíritu que reposa, ya no ahora identificado solo como atributo real, sino que reposa sobre todo el pueblo, y que es el que nos va a llevar, nos va a permitir abrir las puertas de la esperanza para poder vivir y practicar la justicia, ¿no? Pero una cosita más, el versículo 14 nos deja en claro que esto del pastoreo de Dios, ¿no? De Dios que nos dice, el Señor los pastoreó, ¿no? Como animal que desciende, dice bestia la versión Reina Valera, pero bueno, como animal, ¿no? Que desciende al valle, ¿no? Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso, ¿no? Este Dios que viene en ayuda para cuidar, para ser el pastor, ¿no? Ese pastor como el que nos dice el Salmo 23, que nos hace pacer en prados de buena pastura, ¿no? Esta es la acción de Dios, y esto sí es lo que ahora sí nos va a abrir la puerta al Nuevo Testamento, ¿no? Este Dios que viene con su espíritu para que podamos vivir la justicia y abrir los caminos de paz, de amor y sobre todo de justicia, porque esto es lo que hace el Espíritu. El Espíritu el don del Espíritu es el que nos permite la práctica de la justicia. Así que por hoy vamos a quedarnos con dar gracias a Isaías por este recorrido que nos ha hecho.